Bueno, en este momento vamos a desarrollar el tema Tu conciencia, juez, testigo y mensajero de Dios. Este es el tema que traemos para el día de hoy. Qué bueno que podamos meditar en la presencia de Dios mientras desarrollamos este tema. Tu conciencia, juez, testigo y mensajero de Dios. La conciencia, se ha dicho, es la presencia de Dios en el hombre. Dios ha escrito sobre sus obras la prueba, el sello de su existencia, pero la prueba de las pruebas la llevamos impresas en nosotros mismos, nuestra conciencia. La conciencia es un juez que no se deja sobornar, es un juez que aprueba o desaprueba lo que hacemos. La conciencia es un testigo. Se ha dicho que la conciencia vale por 1000 testigos. No hay testigo tan terrible ni acusador tan potente como la conciencia. La conciencia es un mensajero. Lo que ella nos dice no lo dice por su propia cuenta, sino porque viene de Dios. La conciencia es la voz de Dios, es la voz del Espíritu Santo que nos redarguye. La conciencia es el intérprete viviente de aquella ley escrita en nuestros corazones. La conciencia es aquella facultad interior implantada divinamente en la constitución moral del hombre que juzga la rectitud de los motivos y la conducta de su dueño. Número 1. Dios no hace acepción de personas. En Romanos capítulo 2, verso 14 nos damos cuenta de que Dios no ha hecho acepción de personas. A todos los seres humanos nos ha dotado de una conciencia, la cual no deja de trabajar ni un solo segundo. Pablo habla de la ley escrita en cada uno de los hombres que nos acusa o nos defiende. Aquellos que no tienen la Biblia, la ley de Dios, en sus manos no tienen excusa, porque Dios dejó una ley escrita en sus corazones y por esa ley serán juzgados. ¿Pero cuál ley? La conciencia. La voz interna que los redarguye al hacer lo malo o que les hace sentir paz al hacer el bien. Los antropólogos en sus estudios arqueológicos han descubierto que en todas las culturas ha habido prescripciones contra el asesinato, el incesto, la mentira, los excesos sexuales, y que en todas esas culturas que existieron hace miles de millones de años ha habido obligaciones de los padres para con los hijos y de los hijos para con los padres. Pero en esos tiempos pasados no había una Biblia, no había iglesias, no había pastores ni líderes, no había quien les enseñara qué era bueno o qué era malo. ¿Cómo es eso posible? ¿Quién les enseñó entonces? El apóstol Pablo nos dice que Dios mismo se ha ocupado de escribir en el interior de cada ser humano cierto conocimiento de su ley, conocimiento del bien y del mal, del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar. Número 2. La labor de la conciencia. ¿Cuál es la labor que la conciencia ejerce? La conciencia ejerce la función de un juez inexorable. El término juez inexorable alude a alguien o algo que no puede vencer por súplicas, que no se puede sobornar. Juez inexorable es sinónimo de juez severo. La conciencia ejerce la función de un vigilante. La conciencia nos acusa, da voz de alarma, nos confronta con nuestro pecado y nos hace mirar dentro de nosotros. Juan capítulo 8, verso número 9 nos dice: pero ellos al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. La conciencia ejerce la función de acusadora. ¿Es posible librarnos de la conciencia acusadora? Permítame contarles esta anécdota. A un pintor norteamericano se le pidió que pintara lo que era una conciencia acusadora. Este hombre pintó caballos a todo galope y con ellos un enjambre de abejas sobre sus cabezas. El título de esta obra fue En vano corres. La conciencia ejerce la labor de juez y verdugo.
Una conciencia acusadora se convierte en una carga. Esta no nos deja vivir en paz a donde quiera que vayamos. Ella siempre estará ahí. La ley puede callar, el mundo puede olvidar, mas no así la conciencia. A Dios le plació que fuera para el culpable ese delator que a solas se constituye en juez y verdugo, presentándole constantemente ante el criminal la horrorosa visión de su crimen. La conciencia ejerce la labor de testigo. La conciencia es el único testigo de nuestra vida y lo que llevaremos ante Dios, porque todo lo demás se quedará en la tierra. Toma el ejemplo de Lucas capítulo 16 versos 23 y 24, dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ella será el elemento que atormentará en el día del juicio final. Dios traerá a la mente del pecador todos sus hechos pecaminosos, escenas inmorales, actividades, obras perversas, crímenes e injusticias. También traerá a su conciencia los innumerables mensajes y oportunidades que Él les dio para que se arrepintieran. Traerá a la memoria los innumerables consejos de sus padres y las lágrimas que vio derramar de sus ojos. Tercero, consecuencias de una conciencia cauterizada. La palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 4, verso número 2, nos dice que en los últimos días habrá hombres con su conciencia cauterizada. El hombre que tiene una conciencia cauterizada no sentirá dolor al pecar. Se formará en su conciencia un callo espiritual. Nunca reconocerá el pecado. Cada día endurecerá más su corazón, adormecerá más su conciencia, los llevará a tener un corazón incrédulo. Y el engaño del pecado lo llevará a cuestionar lo que ha creído y lo que ha aprendido hasta apartarse de Dios. Número 4. Pasos para despertar nuestra conciencia. Responsabilizarnos de nuestra culpa. El primer paso para despertar nuestra conciencia es responsabilizarnos de nuestra propia culpa, no culpar a otros y no excusar nuestra falta. Nosotros somos los únicos responsables de nuestro pecado. El mismo rey David nos enseña en uno de sus salmos que no confesar nuestros pecados hace que nuestros huesos se envejezcan. Salmos capítulo 32, verso número 3. Arrepentirnos de nuestro pecado. El Salmo 51 fue escrito después de que David fuera descubierto en su pecado. Natán, el profeta, fue usado por Dios para que David reaccionara ante este pecado que estaba cauterizando su conciencia. En este salmo, David nos muestra también el despertar de su corazón. También el mismo Dios, por medio del profeta Jeremías, nos dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Jeremías capítulo 2, verso número 22. Por eso es tan importante arrepentirnos. Y como final, buscar el perdón de Dios. Solo Dios tiene el poder para limpiar nuestra conciencia, para lavar nuestro pecado a través de la sangre maravillosa de Jesucristo, como Él mismo lo dice por medio del profeta. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hoy te pregunto, ¿quieres borrar de la conciencia aquellas escenas de crueldad y maldad? ¿Quieres librarte del infierno, librarte del tormento eterno a que te someterá tu propia conciencia? ¿Quieres hoy ser libre de la carga de tu corazón? ¿Quieres servir a Dios desde hoy con una limpia conciencia? Solo la sangre de Jesús podrá quitar la mancha de tu pecado
El autor del libro de los Hebreos escribe: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos capítulo 9, versos números 13 y 14.